Ok, bueno, nuevamente buenos días. Em, Vamos entonces a continuar con el contenido del curso en particular de ajuste de curvas. Primero, yo quiero hacer un comentario sobre la tarea, que han habido varias preguntas sobre algunas personas que no les converge el método de Newton-Raphson. Nosotros chequeamos el método y el método debería funcionar bastante bien para ese problema en particular. Así que si ustedes tienen algún problema de convergencia, lo que típicamente sucede con el método de Newton-Raphson es que o parten de una semilla muy lejana a la solución, y eso puede hacer que diverja, eso es uno de los temas. Lo otro es que el jacobiano que ustedes utilicen se puede estar indeterminando para ese punto que están dando como punto inicial. Entonces, si ustedes tienen problemas en la convergencia, traten de partir desde otro valor inicial. Y si siguen teniendo problemas, traten de verificar que estén derivando correctamente. Digamos, eso es como los comentarios que les puedo dar de la tarea. Cuando en la tarea en particular está bien, digamos, está bien planteada el problema. O sea, el problema debería converger. Ahora, en problemas que no convergen para el método de Newton-Raphson, uno también pudiera, como algunas personas me preguntaron, uno también puede escalar las ecuaciones. Yo puedo agarrar las ecuaciones y multiplicarlas por 1000, dividirlas entre 1000, tratar de ponerlas en órdenes de magnitud que sean, digamos, superiores o inferiores, ¿no? Entonces eso también se puede hacer fácilmente. Al final no estamos haciendo nada, es multiplicar una ecuación por un número, ¿no? Eh, ok, eso con respecto a la tarea. Ahora, respecto con los ajustes, nosotros entonces el día martes vimos un tema que era, empezamos a hablar de lo que era ajustes de curvas y veíamos principalmente que habían dos técnicas, que eran interpolación-regresión, y la diferencia entre las dos era que la interpolación pasaba por unos puntos discretos, mientras que la regresión pasaba, digamos, por la línea de tendencia o por la tendencia de esos puntos discretos, de tal manera que cuando uno habla de ajustes de curvas, uno lo que trata de hacer es encontrar una función, que serían estas líneas rojas, que trata de describir unos datos discretos, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos responder. Y habíamos entonces introducido un método que era el método de mínimos cuadrados, donde lo que nosotros queríamos era, dado una serie de puntos discretos, que son esos puntos negros, nosotros proponemos una función y lo que queremos hacer como objetivo es eh, tomar y encontrar o identificar los coeficientes de esa función de tal manera que esa función tenga la menor cantidad de error cuando es comparada con los puntos negros, ¿sí? Entonces nosotros lo que queríamos al final es tratar de ajustar esa función de tal manera de que estas diferencias que están acá, ¿sí? Esa distancia que hay entre los puntos negros y esa curva, sea la más pequeña posible. Entonces, lo que nosotros hacíamos era entonces definir un error, ¿verdad? Que era justamente esas barritas rojas, definíamos ese error, y lo que tratábamos de hacer era minimizar la sumatoria de todos los errores en todos los puntos que yo tengo como puntos observados, que son los puntos negros. Y para eso nosotros lo que hacíamos era, dábamos un ejemplo donde íbamos a trabajar con polinomios y lo que queríamos entonces era minimizar ese error, y para minimizarlo, lo que nosotros entonces realizábamos era las derivadas parciales respecto, este es nuestro polinomio que queremos ajustar, y lo que creamos entonces es a los errores, los derivamos parcialmente respecto a nuestras incógnitas, ¿no? Y nuestras incógnitas son los coeficientes de ese polinomio. Entonces nosotros al hacer esas derivadas podemos identificar un máximo o un mínimo, y si igualamos esas derivadas a cero, ¿no? Obviamente es un máximo o un mínimo. Y eso es justamente lo que nosotros hacíamos. Em, entonces lo que nosotros planteamos acá eran justamente esas derivadas, y decíamos que para el caso exclusivo de polinomios podíamos llegar a este sistema que teníamos acá, donde teníamos una matriz por un vector de incógnitas igual a un vector que es conocido porque tanto esa matriz como este vector de acá de la derecha dependen única y exclusivamente de la función que yo seleccione, que sería el grado del polinomio, y de los puntos que yo tengo como dato. No tengo, digamos, nada adicional allí. Por lo tanto, son valores conocidos. Y lo que decíamos era que debido a que esta función que está acá, esta matriz, perdón, es
una matriz que principalmente es diagonal, si ustedes se fijan, perdón, es simétrica, nosotros entonces estamos muy tentados a resolver este sistema de ecuaciones a través de el método de Cholesky, ¿sí? Que es, digamos, el método más numéricamente más aventajoso en el sentido de que es el que toma menos tiempo computacional o el menor cantidad de cálculos en realizar esa operación. También hablamos nosotros de que había el coeficiente de determinación que nos decía a nosotros cuán bueno era nuestro ajuste y básicamente ese coeficiente de determinación nos decía cuál era, digamos, la distancia que hay entre los puntos y el valor medio, ¿verdad? De la nube de puntos. Y eso se comparaba contra la diferencia que hay entre los puntos, o la distancia que hay entre los puntos y la línea ajustada. De tal manera que nosotros siempre queremos que ese valor de los puntos a la línea ajustada sea muy pequeño comparado a la dispersión que tienen los puntos como tal. ¿Sí? Eso lo decíamos nosotros en la clase pasada, ¿no? Y terminamos la clase pasada diciendo lo siguiente, diciendo algo muy importante que es donde voy a hilar para empezar la clase de hoy. Nosotros decíamos que teníamos un polinomio, ¿sí? Pero que en verdad ese polinomio, al nosotros observarlo, lo que nos dábamos cuenta era que ese polinomio lo que nos está haciendo es una combinación lineal de funciones que dependen de x, ¿sí? Entonces yo puedo entender acá que hay funciones que dependen exclusivamente de x, que son combinadas linealmente entre ellas a través de estos coeficientes que yo quiero determinar, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros entonces, en estricto rigor, nosotros llamamos a este tipo de regresiones como regresiones lineales. Y la generalización es que cualquier regresión es lineal siempre y cuando sea la combinación lineal de funciones que pueden ser no lineales, como es este caso de los polinomios. Entonces, el caso generalizado, lo que nosotros podemos decir es que la función que yo puedo ajustar en verdad pueden tener combinaciones lineales de lo que yo quiera colocar como función de x. ¿Sí? Y esa función de x puede ser lo que yo quiera. ¿Sí? Soy completamente libre. Puede ser tan no lineal como yo quiera, siempre y cuando las funciones no lineales, que dependen de x nada más, sean combinadas entre ellas linealmente. ¿Sí? Eso, eh, eso es lo que estamos diciendo acá. Ok. Entonces, yo aquí me quiero quedar un segundo con esta idea, ¿verdad?, de la combinación lineal y sobre todo con el caso polinómico para tratar de darles a ustedes una visualización gráfica de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y esa visualización gráfica es más o menos la siguiente. Me perdonan aquí un poquito el dibujo porque no me puedo mover mucho. Nosotros estamos diciendo, ¿verdad?, en el caso de un polinomio, que estamos haciendo una combinación lineal, ¿verdad?, de funciones que son, en este caso, ¿verdad?, una función que tiene un valor constante igual a 1, sería una función así, ¿sí? Un valor aquí constante, esto sería un valor 1. Después yo tengo una función que es una línea recta, ¿verdad? Esa línea recta voy a dibujarla aquí en color rojo. Voy a colocarla así tal vez, ¿sí? Esa sería la línea recta de la segunda función. Después yo tendría aquí, voy a colocar esto en otro color, en verde. Tendría un término o una función que es cuadrática, ¿sí? Sería un x cuadrado. Y si yo dibujo esa función, me perdonan nuevamente aquí el dibujo. Sería algo así. ¿Sí? Eso sería una parábola. Esto sería x cuadrado. Esto sería x. Este sería 1. ¿Sí? Y ahora yo, por lo menos el siguiente término, yo pudiera decir que es el x cubo, ¿no? El que le continúa, se lo podemos poner
en un color, vamos a poner este color aquí como fucsia tal vez, no se ve bien, este naranjado. Y esto sería entonces un término así, que es cada vez más pronunciado, ¿no? Si ustedes se fijan, todas esas funciones pasan por este punto, que la coordenada es 1, 1, ¿sí? O sea, tanto es este valor, este valor en un x igual a 1, me da un y igual a 1, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo tengo son las funciones f de x, y lo que estoy haciendo al final, ¿verdad? Cuando yo hago mi ajuste, es hacer, cuando yo tengo entonces una nube de puntos, vamos a poner los puntos por acá arriba, que yo quiero ajustar, ¿sí? Tengo mis puntos que yo quiero ajustar. Yo lo que estoy haciendo es haciendo una combinación lineal de estas funciones que están acá, de estas funciones que están acá, de tal manera de que yo voy a ir ponderando, ¿sí? Linealmente esas funciones a través de estos coeficientes, de tal forma de que esa suma se parezca entonces a, eh, a la línea o a la tendencia que va a tener este problema, ¿sí? O esos puntos como nube. Entonces es importante que tengamos en mente qué es lo que estamos haciendo a nivel gráfico, porque eso más adelante en el problema de interpolación va a ser relevante. Ok. Y aquí también es importante que ustedes tengan presente lo siguiente, que si ustedes tienen, ¿verdad? Fíjense, esto es para un valor de x igual a 1, pero si mi problema tiene una tabla, ¿no? O unos datos dados, donde estos valores son muy superiores a 1, es decir, donde los puntos que yo tengo no vale x igual a 1, sino, o no está en el orden de magnitud del 1, sino en órdenes de magnitud elevados, 1000, 2000, ustedes se pueden ya ir dando cuenta que estos polinomios, ¿verdad? Para un x igual a 1000, va a tener valores de i muy, muy altos, porque estas funciones acá se van disparando a medida que x, bueno, van aumentando en potencias a medida que x va siendo muy grande. Entonces, como se podrán imaginar, si yo aquí avanzo un delta, ¿sí? En x, si avanzo un delta en x, el cambio que yo tengo en y de estas funciones, ¿verdad? En el caso del caso lineal es proporcional. Aquí aumenta considerablemente y aquí aumenta aún más y así sucesivamente. Y es por esa razón que cuando uno hace ajustes de curvas, ¿sí? Es típicamente lo que sucede es que estos términos que están acá, ¿sí? Los términos que yo pondero, mientras más alto es la potencia a la cual está mi función no lineal, entonces este término es cada vez más bajo, ¿sí? Para tratar de hacer que tenga menos efecto por justamente ese crecimiento abrupto que tiene esa función x a la cuarta, que es a la 5. Ok, entonces esto es importante que lo tengamos en mente, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en mente, de esta forma visual gráfica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora para generalizar esto? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es decir que yo no voy a preestablecer esas 4 funciones o esas m funciones, sino que yo quiero hacer una especie o quiero llegar a una formulación que me permita a mí colocar aquí cualquier función f, ¿sí? Algo genérico. Y esa formulación es lo que yo les coloqué a ustedes en la clase 12, que es donde vamos a partir hoy. Entonces, esta clase 12, lo que nosotros tenemos es una serie, parte del mismo problema, una serie de datos, en este caso, nuevamente n datos, y lo que yo quiero ahora es ajustar una función, ¿sí? Tal como vimos hace unos minutos, pero que sea una combinación lineal de funciones genéricas que dependen de x. Esa función ahora no vienen de un polinomio, no van a ser 1, x cuadrado, x cubo, x a la cuarta, sino que van a ser las que yo quiera. Yo puedo establecer cualquier función. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso para aplicar mínimos cuadrados? ¿Sí? Entonces, yo aquí primero identifico que voy a tener m más 1 funciones justo por la numeración que yo empecé en 0 y no en 1. Entonces, yo tengo aquí m funciones más la del f0. ¿Sí? Entonces tengo m más 1 funciones
m más 1 funciones. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo tengo que definir los errores. Y los errores se van a definir de la misma manera que antes, ¿sí? Es nuestra función evaluada en cada uno de los valores que yo tengo como datos. Y lo que voy a hacer es comparar esa predicción que me hace la función evaluada en ese valor respecto al valor que yo tengo como dato, ¿sí? Entonces yo voy a hacer esa diferenciación, esa diferencia, no esa resta. Ese va a ser nuestro error. Nuestro error. Ok. Tal como lo hicimos antes. Entonces, yo puedo entonces ahora identificar un error para cada punto. Entonces, el error del punto 1 es nuestra función completa, ¿sí? Nuestra función completa, la que está acá arriba, evaluada en el punto 1 y restándole el valor asociado a el valor tabulado de la salida como valor 1. Y eso lo hacemos para los n datos, ¿sí? Por lo tanto, aquí yo tengo n ecuaciones, ¿sí? N ecuaciones. Ok, una vez que yo tengo estas ecuaciones, yo me doy cuenta que yo puedo expresar matricialmente esos sistemas de ecuaciones que están ahí, o esas ecuaciones que están allí. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, yo tengo aquí entonces, agrupo en un vector todos los errores. Agrupo aquí todos los errores. Aquí yo agrupo las funciones evaluadas en cada uno de los puntos X. Aquí yo tengo las observaciones de salida Y agrupadas en un vector, y aquí tengo los coeficientes que me hacen la combinación lineal de las funciones. Entonces, si ustedes se fijan, aquí lo que yo tengo en una fila, ¿sí? En la primera fila de esa matriz yo voy a tener es la función que voy a utilizar para hacer la combinación lineal. Esta primera función que está aquí. Después yo voy a tener otra función que es la 1 y así sucesivamente. Y lo que voy a hacer es, cada una de estas filas es o son esas funciones que vamos a llamar funciones base o esas filas van a ser esas funciones base evaluadas en el punto x1, en el punto x2, en el punto x3. ¿Sí? De tal manera que yo puedo generalizar este sistema que está acá para cualquier cantidad de funciones base y cualquier forma de esa función base. Cuando me refiero entonces a las funciones base, me refiero a estas funciones que están aquí, las que yo voy a hacer o las que voy a combinar linealmente. ¿Sí? Ok. Fíjense algo interesante. Este problema tiene, o este vector tiene n componentes, porque yo estoy definiendo un error en cada punto de observación. Yo tengo n puntos de observación, ¿sí? Pero yo tengo, ¿verdad? M más una, porque tengo que contar la primera, m más una, funciones que yo voy a utilizar como funciones base. Entonces, esta matriz que está acá no necesariamente es una matriz cuadrada. Es una matriz que tiene n filas y m más 1 columnas, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Esto no es necesariamente cuadrado, por eso se los coloco acá, las dimensiones, ¿sí? Las dimensiones. Igual ocurre aquí con este vector de observación. Yo tengo un vector de observación que es de n observaciones, y este vector que está aquí no tiene la misma dimensión. Este vector de los coeficientes tiene la dimensión de la cantidad de funciones que utilice como funciones base. ¿Sí? Entonces, ojo con este sistema que está acá. Entonces, yo matricialmente voy a expresar a ese sistema de esta manera. Yo voy a definir entonces un vector E, que es este vector. Voy a definir una matriz F, que es esta matriz que contiene las funciones de base evaluadas en los puntos. Este vector A, que tiene los coeficientes, y este vector I, que tiene las observaciones en los puntos de la tabla, ¿no? O los valores de salida de los pares X y, ¿no? Los valores Y. Entonces,
para tratar de hacer una analogía con lo que nosotros vimos en la clase pasada, nosotros queremos ahora definir los errores cuadráticos, ¿sí? Entonces, el error cuadrático sería, ¿verdad? Tal como lo coloca allí, la sumatoria, ese sería la sumatoria del E1 al cuadrado más E2 al cuadrado y así sucesivamente, ¿sí? Que serían estos errores de aquí. Y si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Yo puedo hacer la analogía de que esto que tenemos aquí no es otra cosa que el cuadrado de la norma 2 de este vector, ¿sí? Si ustedes se fijan, la norma 2 de ese vector es, em, es ese vector E transpuesto por E. Si ustedes hacen esto que está aquí, esto a ustedes les da el cuadrado de la norma 2, ¿sí? Esto es un producto vectorial, ¿sí? Esto a ustedes les da las componentes, les da estas componentes que están aquí. Entonces, nosotros aprovechando esas relaciones, nosotros podemos saber entonces que la suma de los cuadrados es el cuadrado de la norma L2 y podemos decir que el cuadrado de la norma L2, ¿sí? No es otra cosa que E transpuesto por E, ¿sí? Para que lo tengan allí presente. Entonces, de esa manera nosotros vamos a empezar a trabajar con esta expresión, ¿sí? Nosotros queremos ver entonces qué es lo que le sucede a esta norma, básicamente qué es lo que le sucede a la sumatoria de los cuadrados de los errores, ¿no? O de los errores al cuadrado, de los cuadrados de los errores, perdón. Entonces, aprovechando esta definición, ¿verdad? Y nuestra representación matricial del problema, yo puedo entonces tomar esta definición, colocarla acá, y es justamente lo que tenemos aquí, que sería esas dos vectores, uno transpuesto por ese mismo vector. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, esa relación se puede extender, ¿verdad? Se puede hacer las distributivas, entendiendo aquí la propiedad o recordándose la propiedad de que una matriz, o sea, tienen que recordar un poco de propiedades de álgebra lineal, ¿sí? De que esto es así, y que se lo pueden hacer la distributiva de esa manera. Entonces, de esa forma yo puedo pasar de esta línea a esta línea, ¿no? Haciendo las respectivas distributivas. Y también recordando la propiedad de que A por B transpuesto es B transpuesto por A transpuesto. ¿Sí? Eso, bueno, estas propiedades están en Wikipedia, de hecho, pueden estar. Así que no se preocupen mucho por esa parte. Lo que interesa es que ustedes sepan de dónde viene, de dónde se originan esta formulación. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Una expresión para la sumatoria de los errores al cuadrado. La sumatoria de los cuadrados de los errores, perdón. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, lo que queremos es encontrar el mínimo de esos errores. Entonces, al igual que en el caso anterior, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es encontrar ahora las derivadas parciales, ¿verdad? Las derivadas parciales del error respecto a 0, ¿verdad? Respecto a 1 y así sucesivamente, ¿sí? Y yo puedo agrupar esto ahora en un vector, ¿sí? Yo puedo decir que ahora voy a generarme un vector que va a contener todas estas derivadas parciales, ¿sí? Es decir, un vector que sea de esta manera. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y ese vector es el que yo llamo, o el que yo puedo identificar, digamos, desde el punto de vista de álgebra lineal, de esta manera. ¿Sí? Nótense, o noten que acá yo estoy derivando, ¿verdad? Respecto a una matriz, perdón, a un vector A. ¿Sí? Por lo tanto, puedo entender esto como este vector completo de derivadas. Ok, entonces, al hacer eso, y también por propiedades de derivadas de vectores contra vectores, de matrices contra vectores, que se puede hacer escalarmente y después ensamblar la matriz, pero
digamos, uno puede hacer derivadas, en vez de escalares, uno puede hacer derivadas de vectores o derivadas de matrices. Eso es lo que justamente hacemos aquí. Tomamos esta expresión y la derivamos respecto a A, entendiendo que A, F, I son vectores o matrices. Entonces ahí hay unos temas con las transpuestas. En este primer caso que está aquí, solamente para que lo tengan presente, esto es la derivada respecto a A. Entonces yo tengo lo que voy a tener es, digamos, voy a tener este término derivado por este sin derivar, ¿verdad? Más este término derivado por este término sin derivar, ¿sí? Como una regla de multiplicación de derivadas. La única, digamos, lo único cuidado que hay que tener es que cuando yo estoy derivando y la variable que yo estoy derivando, el vector que yo estoy derivando está antes de la expresión, ¿verdad? El término que queda sin derivar tiene que ir transpuesto. Ustedes tienen, eso está en propiedades, no me interesa mucho ir hacia allá, pero bueno, créanme que, que podemos llegar, que la derivada de esta expresión es esta que tenemos aquí. Ok. Y después, bueno, cuando tenemos esta expresión, ya yo me puedo dar cuenta que estos dos términos se suman, estos dos términos también, y me queda entonces una expresión final que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Esta expresión son las derivadas, es decir, esto es el vector que me resulta al derivar el error, la sumatoria de los errores al cuadrado, la sumatoria de los cuadrados de los errores, al derivarla respecto a cada coeficiente, ¿sí? Es el vector que yo les colocaba acá, ¿sí? El ds a dA, 0, ds dA1 y así sucesivamente, este vector, ¿sí? Que son las derivadas de los errores respecto a cada uno de los coeficientes que quiero encontrar. Y para garantizar que esto sea un mínimo, yo tengo que decir que esto tiene que ser igual a 0, ¿verdad? O un máximo, pero bueno, aquí vamos a estar hablando del mínimo. Por lo tanto, yo sé entonces que ese gradiente, este gradiente que está acá, yo lo tengo que igualar a 0, ¿no? Y es por eso que esta expresión entonces se iguala a 0. Estoy igualando esas derivadas de esos errores. Y al hacer eso, bueno, yo puedo darme cuenta que estos dos se cancelan y me queda entonces que estos dos términos tienen que ser iguales. Y eso es justamente lo que tenemos acá abajo, ¿no? Y si ustedes se fijan en esta expresión que está acá, ¿sí? Lo que nosotros estamos teniendo es que tengo una multiplicación de f transpuesto por f. Y recuérdense que f no es cuadrada. Por lo tanto, esta multiplicación de f transpuesto por f sí es cuadrada, ¿sí? Este vector de A es un vector de incógnita, que son los coeficientes A, y este término yo lo conozco porque puedo evaluar, puedo hacer esa multiplicación. Tanto F como I son valores que yo conozco, no son matrices y vectores que conozco. Entonces, este problema nuevamente se transforma en resolver un sistema lineal de ecuaciones, donde yo tengo dos opciones. O resuelvo esto, ¿verdad? Asumiendo que esto es una, una matriz conocida y esto es un vector conocido, si no lo tengo que asumir, son conocidos, eh, y entonces tengo dos opciones. O resuelvo esto por, un, por una eh, eh, por una inversión de matriz, ¿sí? Directa, o lo resuelvo aplicando las técnicas que vimos de sustitución hacia atrás, o bueno, cualquiera de las técnicas que vimos al principio de solución de ecuaciones, eh, eh, sistemas de ecuaciones algebraicos. Pero principalmente, ¿verdad? Lo que aquí yo les quiero mencionar y ratificar así profundamente es que esta multiplicación les va a dar a ustedes una matriz que es simétrica. Y es simétrica que en la gran mayoría de los casos es definida positiva. Por lo tanto, el método tradicional para utilizar acá es la descomposición de Cholesky, ¿sí? Es lo más rápido y lo más estable computacionalmente. Entonces,
digamos, son muy pocas excepciones en las cuales no puedo utilizar la descomposición de Cholesky para resolver este problema. ¿Sí? Pero ténganlo presente. ¿Sí? La descomposición de Cholesky es altamente utilizada en estos casos. Y de esa manera, entonces, bueno, nosotros si logramos entonces hacer esa descomposición, en verdad lo que estamos resolviendo es, digamos, de esta manera el problema. ¿Sí? Si yo quisiera hacer esto en MATLAB, bueno, yo le diría a MATLAB, encuéntrame el inverso de esta matriz, ¿verdad? Es muy probable que MATLAB ya, al ver esta matriz que está aquí y al darse cuenta de que es simétrica y definida positiva, MATLAB por detrás va a estar utilizando una descomposición de Cholesky para resolver esto. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, ustedes no se tienen que preocupar en MATLAB por ver cómo es que MATLAB tiene por dentro el algoritmo. Lo importante es que ustedes sepan que lo que hace MATLAB probablemente sea hacer una descomposición de Cholesky. Si no, lo que está haciendo es alguno de los métodos que vimos con anterioridad. Entonces, en resumen, ¿cómo resuelvo yo estos problemas de ajuste? Entonces, yo lo primero lo que tengo que hacer es, obviamente tengo mis datos tabulados XY, ¿sí? Los datos que yo quiero ajustar. Y ahora yo tengo que seleccionar las funciones base. Entonces yo tengo que seleccionar cuáles son las funciones que yo quiero utilizar. Si es un polinomio, entonces va a ser 1x, x cuadrado, x cubo. Si no, yo puedo utilizar seno, coseno, lo que yo quiera. Yo puedo utilizar las funciones que yo quiera. Y una vez que yo defina entonces estas funciones base, yo lo que voy a tener que hacer es armar la matriz F. Y la matriz F son estas funciones bases, ¿sí? Evaluadas en el X1, después evaluadas en el X2, después evaluadas en el X3, ¿sí? Y de esa manera yo voy entonces construyendo mi matriz F. ¿Sí? Digamos, esto no requiere mayor complicación. Una vez que yo tengo la matriz F, yo armo mi vector de I, que son de la tabla las salidas, las coordenadas I de los puntos que yo tengo en mi gráfica. Y después lo que hago es calcular, entonces, a través de esta expresión, calcular mi vector A. ¿Sí? Entonces, el método este método de, de ajuste de mínimos cuadrados usualmente puede tener problemas cuando uno calcula esa inversa porque a veces esa inversa está mal condicionada. Entonces hay que estar muy, muy pendiente del número de condición de esa matriz para saber si hay que escalarla o qué problemas puede estar habiendo. Ok. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo estos coeficientes A, ¿sí? A través de ese cómputo, yo puedo entonces ya tener mi función descrita como la combinación de mis funciones base, que son las que yo tengo acá arriba, combinadas linealmente con los coeficientes que acabo de encontrar. ¿Sí? Eso es entonces, digamos, el resumen de cómo podemos nosotros aplicar el método de mínimos cuadrados para un caso genérico, siempre y cuando la regresión sea lineal, ¿no? Entonces recuérdense eso, esto aplica siempre y cuando las regresiones sean lineales, es decir, yo tenga un funcional que son combinaciones lineales de las funciones base, y las funciones base pueden ser altamente no lineales. Ok. Entonces, yo aquí les coloqué dos ejemplos, ¿verdad? De cómo podemos hacer esto. Entonces, bueno, tenemos una serie de datos, pares de datos XY, ¿verdad? Tenemos pares de datos XY. Y yo lo que quiero ahora, por ejemplo, es ajustar un polinomio, ¿sí? Y yo lo quiero hacer con esta forma genérica que yo les acabo de dar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, describir las funciones base. Las funciones de base, bueno, sería este valor que está aquí, 1. X sería la segunda función base y x cuadrado sería la tercera función base.
yo tengo tres funciones o una función base compuesta por tres funciones, 1x cuadrado, ¿verdad? De tal manera que ahora yo, para lo que tengo que hacer es armar mi matriz F. Mi matriz F va a ser este vector, esas funciones bases evaluadas en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4, en el punto 5. ¿Sí? Entonces esto siempre se arma de la misma manera. Identifico, una vez que yo tengo mis vectores bases y mi vector I, que simplemente son las coordenadas I1, I2 hasta I5, ¿sí? Estas coordenadas que están en la tabla, ¿sí? Una vez que yo tengo esto, yo puedo entonces resolver los coeficientes. Y teniendo los coeficientes, ya yo tengo entonces la función descrita que puedo utilizar para evaluar cualquier x que no esté en mi tabla original, ¿no? Y yo la puedo utilizar entonces de esa manera como curva de ajuste. Aquí les voy a dar otro ejemplo, ¿verdad? Solamente para hablar de dos cosas distintas, polinomios y no polinomios. Yo quiero ajustar entonces una función que tenga esta forma. Fíjense, tiene un x cuadrado acá y aquí tiene un coseno de x, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo ajusto? Bueno, yo defino mis funciones base, ¿sí? Mis funciones base en este caso son coseno de x y x cuadrado. Y ahora lo que hago es, para la misma tabla anterior, entonces tengo mis funciones base evaluadas en el x1, evaluadas en el x2, evaluadas en el x3, en el x4 y el x5, ¿sí? Y de esa forma tengo yo entonces mi matriz F, ¿sí? Recuérdense que esa matriz F no necesariamente es cuadrada. Y después entonces calculo los coeficientes con este cómputo que está allí, ¿sí? Con ese cómputo, y una vez que yo tengo mis coeficientes, ya yo puedo entonces utilizar mi curva ajustada a los valores que yo tengo tabulados, ¿sí? Entonces, digamos, esta es la forma de poder nosotros trabajar con, eh, con eh, digamos, funciones base que son genéricas. Ahora, aquí hay algo interesante también, y es que yo puedo extender este método, ¿verdad? Este método, vamos aquí al resumen, yo lo puedo extender a, ¿verdad? Múltiples entradas. Por ejemplo, si yo tengo un caso 3D, por ejemplo, donde yo tengo una variable x, y z, ¿sí? Y ahora mi nube de puntos tiene como tabla, tengo aquí un valor de x, y son entradas, ¿sí? Son pares de entradas, y mi salida va a ser z, ¿sí? Yo puedo extender este mismo método con la misma forma a, digamos, varias entradas. En este caso, las funciones base ahora tendría que estar descritas por x, y, ¿sí? Voy a hacer aquí un caso solamente de esta manera, de dos funciones. Yo tengo ahora una función que va a depender de x, y, ¿verdad? Y esta función o esta matriz F se arma igual, sería nuestra primera función base evaluado en estos dos valores de x, y la otra función que vendría aquí abajo, perdón, que vendría aquí, sería la segunda función base, pero evaluada en los mismos pares de datos. Y cuando yo voy abajo, entonces estos dos valores serían eh, esas funciones bases evaluadas en el siguiente par de datos, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero decir con esto es que yo puedo extender fácilmente esta formulación a cualquier cantidad de entradas, ¿sí? Yo como entrada, como pares de datos de entrada, yo puedo tener la cantidad de variables que yo quiera. Yo puedo tener xy, pero puedo tener xy, z, lo que yo quiera, 25 entradas si yo quiero, ¿sí? Lo importante es que entonces yo tengo que definir las funciones base. Las funciones base, en vez de depender de x, van a depender de 5, 6, 7 variables, ¿no? Y todas las funciones tienen que depender de 5, 6, 7 variables. Y
como la salida sigue siendo una sola salida, entonces toda esta formulación es idéntica. Yo sigo teniendo una sola salida y después puedo tener la misma fórmula para poder encontrar los coeficientes A, ¿sí? Entonces, la forma de ajuste es exactamente igual. Lo único que cambia para múltiples entradas es que la función base ahora tiene que depender de dos variables, ¿sí? Eso es lo único que cambia. Si yo por el contrario tengo múltiples salidas, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es una interpolación, ¿verdad? Para una salida y después otra interpolación para otra salida. Y eso no lo vamos a tocar en este tema, en este curso, pero digamos, se puede hacer y es fácilmente también conversable con esta misma nomenclatura que yo les acabo de presentar acá, ¿sí? Si ustedes entienden esto, no les va a costar mucho extenderlo a múltiples salidas. Pero bueno, lo que sí es que la extensión a múltiples entradas es directa, ¿sí? No tengo que hacer mucho más. Entonces, a mi juicio, esto me parece que, que se logra entender. Tal vez lo podemos ejemplificar un poquito más, ¿sí? Acá, ese caso de múltiples entradas, vamos a suponer que yo tengo X, Y como entrada y yo tengo Z como salida. X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Y vamos a suponer que tengo 3 puntas nada más, ¿sí? Estos son mis datos. Y yo ahora quiero tener un funcional, ¿verdad? Un Z que depende de X, Y. Ese es el funcional que yo quiero ajustar. Y voy a decir que esto va a ser una primera función que es un coseno de X más un seno de Y. ¿Sí? Y a esto, perdón que estoy escribiendo súper mal, pero es que estoy incomodísimo. Más una función que puede ser, por ejemplo, X por Y. Este, por ejemplo, es el ajuste que yo quiero hacer, ¿sí? El ajuste que yo quiero hacer ahora. ¿Cuál es mi función base? Entonces mi función base va a ser coseno de X más seno de Y. Esto va a ser, digamos, una función base y la otra función base va a ser X por Y. Y mi vector F va a ser entonces coseno de X1 más seno de Y1. ¿Sí? Esta es la primera componente, esto sería X1 por Y1. Y aquí yo tendría exactamente lo mismo. ¿Verdad? Pero esto sería entonces 2, 2, 2, 2. Y tendría lo mismo coseno X3 más seno de Y3. X3 por Y3. Entonces este sería mi vector F. Ese sería mi matriz F. Sería una matriz de 3 por 2. ¿Sí? Y tengo esto. Y el resto es lo mismo. Esta función es exactamente la misma. La única diferencia es que aquí yo tendría, ¿sí?, mi vector Z. Ese vector Z sería las componentes de salida que yo estoy observando. Y esto me da a mí los coeficientes A que yo voy a utilizar en mi aproximación. ¿Sí? Entonces, el caso para extender a múltiples entradas es directo. Es directo. Ok. Fíjense que esto último que yo les hablé acá, vamos a hablar, por ejemplo, de este caso, ¿sí? Para poder abrir y hacer una conexión con lo que vamos a ver en las siguientes clases. Si nosotros hacemos una analogía a lo que hablé al principio de nivel gráfico, ¿sí?, estamos diciendo que nuestras funciones base van a ser en este caso un coseno, ¿sí?,
y un x cuadrado. Vamos a ponerle estos colores. Y un x cuadrado. ¿Sí? Tenemos aquí el x cuadrado y tenemos el coseno de x. Y lo que estoy haciendo es combinando linealmente esas dos funciones. Ahora, yo pudiera definir esta función corrida o desplazada hacia algún punto. De tal manera que yo aquí fácilmente pudiera decir, bueno, a mí no me interesa tener una función base como coseno de x y x cuadrado, sino que yo pudiera tener una función base que fuese coseno de x menos un valor, no sé, x, no, quitarle el x, menos un valor c. Y esto x cuadrado. Y eso significa que entonces toda esta función roja se corre hacia la derecha una cantidad c. ¿Sí? Y de hecho, yo puedo hacer algo aún más, digamos, más particular. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, bueno, yo quiero trabajar con puras funciones base que sean cuadráticas, ¿sí? Pero desplazadas. Entonces, yo pudiera tener como función base, ¿verdad? Algo que fuese, por ejemplo, x menos un c 0 al cuadrado, otra función base que fuese x menos un c1 al cuadrado y así sucesivamente. De tal forma que entonces mi primera función base sería una parábola aquí, la segunda sería otra parábola acá, ¿sí? Y donde esto sería c sub 0 y esto valdría c sub 1. Y resulta que esta forma de entender, ¿verdad? O usar estas funciones base como funciones de ajuste es sumamente provechosa porque nos vamos a dar cuenta en las próximas clases que hacer ajustes de esta manera nos permite hacer a nosotros una unión directa con algoritmos de Machine Learning, básicamente. Muchos algoritmos de Machine Learning se basan en esta idea y de hecho hay una conexión directa para cierto tipo de funciones base, ¿sí? Como estas que están acá. Estos se llaman funciones de base radiales y eso lo vamos a ver después. Y esto puede entenderse, digamos, esta función que uno crea al hacer la combinación lineal, o sea, el A0 por x menos c sub 0 al cuadrado más A1 por x menos c1 al cuadrado, ¿sí? Estas funciones que están acá, que tienen como funciones de base, funciones que son simétricas sobre el punto donde están centradas, ¿sí? Son simétricas sobre el valor donde está centrado, por eso se llaman radiales. Resulta que si uno hace esto, existe una analogía directa con redes neurales, con lo que hace una red neural. Una red neural particular, ¿sí? Entonces, esto tiene muchísima utilidad porque hay una unión entre estos conceptos, en particular cuando uno utiliza estas funciones desplazadas, de estas funciones de base desplazadas, y estos métodos de Machine Learning. Pero también estos son las formas de ajuste, más específicamente de interpolación que vamos a ver la próxima clase, que son las que están detrás de los métodos de elementos finitos. Entonces, cuando uno aplica el método de elementos finitos, lo que está detrás del elemento finito, lo que es, digamos, casi uno de los primeros pasos, es realizar un ajuste de esta naturaleza, ¿sí? Con funciones en particular que están ponderadas, ¿sí? Funciones que están ponderadas, pero que las funciones que yo uso como base siempre son las mismas, pero están desplazadas. Entonces, solamente para que lo tengan allí como una idea, esto lo vamos a redondear, digamos, más profundamente en lo que venga, en las clases que vengan del curso, principalmente cuando hablemos de interpolación. Ok, bueno, dejamos esto hasta acá. Voy a detener la grabación.